¿Estamos listos ahí en la mesa? Muy bien. Vamos entonces a seguir con la carta a los romanos. So we will continue with the letter to the Romans. Este creo que es el tercer mensaje This will be the third message que empezamos ya sobre la carta a los romanos. that we have already started about the book of Romans. Y hoy vamos a estar en el capítulo 2. Today we will find ourselves in chapter 2. Si quieren seguirnos en la Biblia, que sería muy bueno. If you would please open it up to chapter 2 and follow with us. Entonces la serie es sobre el libro de los romanos. So the series is on the book of Romans. ¿Lo tienen todo? You all have it. Romanos lo vamos a dividir. We're going to divide it. Es mucho lo que hay que hablar si no lo dividimos. It's too much to talk about, so we have to divide it. Y creo que naturalmente el capítulo se divide en dos. And I think naturally the chapter is divided into two. En los primeros 16 versículos. The first 16 verses. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para Dios no hay acepción de personas. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¡Wow! Eso es lo que queda por decir. El tema que hoy vamos a estar tratando, The theme that we will be touching on today, en medio de este pasaje precioso, tremendo y profundo, in the midst of this beautiful, tremendous, and deep passage. si bien el título es ¿Cómo será el juicio de Dios?, The title is, How Will the Judgment of God Be? el tema que vamos a estar tratando y que creo que habla Romanos 2, And the theme of chapter 2 of the book of Romans, es el juicio de Dios. it's the judgment of God. Pero más exactamente el criterio del juicio de Dios. But to be more exact, is how will God judge? Recordemos dónde empezó esta serie. We have to remember where the series began. Dijimos que Romanos 1, I said that Romans chapter 1, los capítulos 16 y 17 the verses 16 and 17, son la tesis de esta carta. it is the thesis of the whole letter. Y que la introducción justamente nos lleva hacia esa tesis. And that the introduction takes us to the thesis. En esa introducción que se habla del Evangelio de Dios. The introduction speaking about the gospel of God. Y que este Evangelio And that this gospel
revela, entre otras cosas, la ira de Dios. It reveals the wrath of God. Pero antes, sobre todo, But before that, en este proclamar del Evangelio, in this proclamation of His gospel, se revela la justicia de Dios. His justice is revealed. Y como consecuencia de esa justicia, And as a consequence of the justice, por ser Dios un Dios justo, because God is a just God, la ira de Dios también se revela. the wrath of God is also revealed. Un tema que poco se habla hoy, la ira de Dios. It is a theme not very spoken of nowadays, the Pero wrath of no, God. lo que intenta el Espíritu Santo, lo que hace es explicarnos But what the Holy Spirit intends to do is to la explain to us necesidad de la justificación que tenemos en Jesucristo. the necessity that we need in justification through Jesus Y Christ. para eso nos lleva hasta dónde está la situación del ser humano, And that is why He takes us where humanity finds itself. que es de decadencia espiritual, It is of no spiritual life, donde se ha alejado de Dios. where they have separated themselves from Ahora God. en el capítulo 2 In chapter 2, se le habla a un grupo de personas there's a group of people being spoken to here. que debemos definir quiénes son We have to define who they are para entender un poquito más el pasaje. so that we are able to understand properly the passage. Si el capítulo 1 And if chapter 1 hablaba en tercera persona, spoke as on the third es person, decir, hablaba de ellos constantemente, they spoke of them constantly, of de la them, humanidad of humanity, que hizo, that they did. dejó a Dios de lado, They left God, eligió hacer otras cosas. they chose to do other things. El capítulo 2 Chapter 2, comienza muy diferente it starts very differently than y that. habla en primera persona And it speaks of the first y habla person. de tú, And it speaks about you. tú que juzgas, You who judge. tú que haces, You who do. tú que haces lo mismo, You do the same things. constantemente. Constantly. Primera persona. First person. Habla a otro grupo entonces, So then now it's another group of people. diferente al primero. Different of the first group. Y algunos opinan And some have an opinion about this. que le está hablando a un grupo de judíos He is speaking to a group of Jewish people que está dentro de la congregación. that find themselves in the congregation. Porque en el versículo 17, perdón, Because in verse 17, dice tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorias en Dios. but you call yourself a Jew and rely on the law and boast in God. Pero yo no creo que le está hablando a los judíos todavía, But I don't believe he's talking to the Jewish people yet, basado en algunos pasajes de los primeros versículos, based on some of the verses that are here, donde se habla más universalmente. where it speaks of more of a universal. Por ejemplo, el versículo 9, For instance, verse 9, o perdón, el 8 ya nos está diciendo, verse 8 is already saying, pero ira y enojo a los contenciosos y a los que no obedecen la verdad. but there will be wrath and fury to those who don't know the truth, El 9 dice, sobre todo ser humano. amongst all humanity. Es decir, no está señalando a los judíos todavía. It is not separating or just talking about the Jewish people yet. Por eso divido el capítulo 2 en dos partes, That is why I have divided chapter 2 into two sections. donde a partir del versículo 17 sí va a hablar de los judíos. Whereas in verse 17, it will speak to Jewish Entonces, people. ¿a quién está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo? So then who is the Holy Spirit talking through Paul A un grupo de personas to a group of people que se quiere autojustificar that want to self-justify themselves? y que quizás usted lo ha encontrado muchas veces. And perhaps you have found those people someplace. Personas que dicen, yo no hice nada de lo que dice el capítulo 1. People have said, oh, I haven't done anything that chapter 1 has said. Yo no he practicado el homosexualismo I never practiced homosexuality o el lesbianismo. or lesbianism. Yo no soy malo. I'm not a bad person, they Yo say. no ofendo a mis padres. They say, oh, I don't offend my parents. Yo no calumnio. I don't talk bad. No sé si ha escuchado eso antes, I don't know if you've ever heard that. pero mucha gente ahí afuera But many people outside, dice, yo soy bueno. they say, I'm a good Yo person. no le hice mal a nadie. I haven't done wrong to anyone. ¿Por qué Dios me va a castigar? Why would God punish me? ¿Por qué Dios me va a mandar al infierno? Why would God send me to hell? Hay un libro There's a book. que se llama, no me acuerdo, The title of it, he doesn't remember. se me fue, pero que en una parte dice, There's a part in the book that ya says, después se lo digo para que lo puedan leer, pero, en una parte dice que el infierno está tapizado de buenas obras.
that hell is full of good works y de buenas intenciones. and of good intentions. Porque mucha gente tiene esa excusa delante de Dios. Because many people have that excuse in front of God. ¿Por qué yo tengo que convertirme? Why do I have to convert? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia? Why do I have to go to ¿Por qué les church? tengo que hacer caso a ustedes? Why do I have to listen to you, Yo the soy pastor, bueno. if I'm a good Yo person? no, hay gente que dice, yo no maté a nadie. People have said, I haven't killed no one. Pablo le está hablando a ese grupo Paul is speaking to those de people, personas que creen of people who believe que se puede autojustificar. that can self-justify, Pero por eso les habla del juicio de Dios but he speaks of the judgment of God, y les dice, tú eres inexcusable. and he says, you are without excuse. Usa la misma palabra He uses the same word que usa en el capítulo 1, that is used in chapter 1, cuando le dice no tienen excusa. when he says you have no Es decir, excuse. que tanto aquel grupo como este no hay excusa. That group or this group have no Eres excuse. inexcusable, hombre, tú que juzgas, Oh man, no, you have no excuse. cualquiera que seas, Whoever you are. porque al juzgar a otro, Because when you judge, condemn another, que condenas a ti you mismo, condemn yourself. pues tú que juzgas, So then you who judge, haces lo mismo. you do the same thing. Entonces ahora Pablo empieza a decirle a este grupo, So then Paul says to this group, acá hay un problema. there's a problem. Acá hay un grupo de personas There's a group of people here que se quiere autojustificar, that are justifying themselves, pero en realidad lo que está haciendo but what they're really doing, es está juzgando, they're judging. porque están haciendo lo mismo. Because they're doing the same things. Y Pablo se le va a demostrar por qué. And Paul will show them Y why. esto no me funciona de vuelta. Entonces, So then, a partir de aquí, from now on, en estos primeros 4 versículos, in these first 4 verses, se nos va a hablar del juicio de Dios. it will speak of the judgment of El God. juicio de Dios The judgment of God, dice que es según verdad, it's according to the truth. según el versículo 3. According to verse 3. Perdón, el final del versículo 2. At the end of verse 2, sorry. Y lo que nos quiere decir el pasaje And what the passage wants to say, es que es un juicio interno. it's an internal judgment. ¿Por qué el juicio de Dios es según verdad? Why is it according to truth? Porque estas personas que no dicen yo no hice nada, Because these people who say, I haven't done anything wrong, están cometiendo los mismos pecados, they're doing the same type of sins, pero internamente. but internally. Y para esas personas And to those people, también está el juicio de Dios. the judgment of God will fall on Porque el them. juicio de Dios Because the judgment of es God, un juicio interno. it's an internal judgment. Es según verdad. It's according to the Tú truth. que juzgas, You who judge, haces lo mismo. do the same things. Tú que dices, You who say, también estás haciendo lo mismo. you're doing the same things. Tú que juzgas tales cosas, You who judge such things, no vas a escapar del juicio de Dios. you will not escape the judgment of God. Entonces, Pablo está diciendo, So then Paul is saying, no hay excusa para las personas there is no excuse for the que people piensan que no hacen nada malo that think that haven't done anything wrong, y que exteriormente quizás se vean buenas. and that externally they look good. No sé si te ha pasado muchas veces, I don't know if it's happened to you many times. conoces a una persona You know a person, y decís, ah, qué bueno que es. they're so good. Lo único que le falta es ser cristiano. The only thing they need is Christ. Y nosotros nos ponemos como a decirle a Dios, pero mirá que And we kind of like negotiate no with se God puede and hacer say, algún negocio acá, este que conoció es tan bueno. can we do a business transaction with this person who's so O good? esta vecina que me tocó es tan Or buena. the neighbor beside me is so good. ¿Qué pasa que no se convierte? Why isn't she converted? Bueno, eso es ante nuestros ojos. That is before our eyes. Pero Dios está viendo el corazón de las personas. But God sees the heart of the person. Lo explicó Jesús en Mateo. Jesus explained it well in Matthew. Acompáñame a Mateo capítulo 5. Open your Bibles to chapter 5 of the book of Jesús Matthew. está enseñando Jesus is teaching en el it famoso sermón del monte. in the Sermon on the Mount. Y fíjense, por ejemplo, So then just look, for example, versículo 21 del capítulo 5. chapter 5, verse 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, You have- no matarás. You have heard that it was said to the old people, you shall murder. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. And whoever murders will be liable to judgment. Observe que dice ahí, oíste que fue dicho. It says, you've heard that it was said. Jesús está haciendo referencia He's doing a reference here a la enseñanza de los rabinos de la época. of the teachings of the rabbis of the time. Es decir, a ustedes les han enseñado You have been taught que el que mata es
culpable de juicio. that the one who kills is guilty of judgment. ¿Qué diría una persona que está escuchando esto? What would a person say who's listening to Ah, this? yo de esta me salgo. They'll say, well, I haven't done anything. Porque yo no le clavé un puñal a nadie, I haven't murdered anyone. no le tiré un misil a nadie, I haven't thrown anything to anyone. yo soy bueno. I'm a good person. Pero Jesús está enseñando But Jesus is teaching you algo más profundo que eso. something deeper here. Porque le está diciendo, Because he's saying to them, pero yo digo but I tell you que cualquiera que se enoje contra su hermano that everyone who is angry with his brother será culpable de juicio. will be liable to Y judgment. mire que va más adentro Jesús. And he goes deeper Y here. cualquiera que diga necio a su hermano And whoever insults his brother será culpable ante el concilio. will be liable to the council. Y cualquiera que diga fato a su hermano And whoever who says, you fool, quedará expuesto al infierno. you will be liable to hell. Es decir, que Jesús está diciendo, So then Jesus is saying, ustedes están juzgando por lo de afuera, you judge according to the outside. pero en su But interior in your inner being, ya han matado you gente, have killed people. han pensado mal del You hermano, have thought bad of the han brother. hablado mal del You hermano, have spoken bad of the y eso brother. los hace culpables. And you are liable now. Ese es el espíritu de la letra. That is the spirit of the law. Y eso es lo que Jesús nos enseñó y nos quiere seguir enseñando. And that is what Jesus has taught and wants to continue No to se teach trata us. de lo externo, It's not about the external. se trata de lo interno. It's about the internal. Lo externo The external muestra lo que hay en el interior. sure shows what's inside. No se ponga nervioso, hay un poquito más de esto. Don't get nervous, there's a little bit more here. Versículo 27. Verse 27. Nuevamente, oíste que fue dicho, You have heard that it was said, no cometerás adulterio. you shall not commit adultery. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su But corazón. whoever looks at a woman and lusts after her has already committed Había adultery. gente diciendo, ah, yo no soy un adúltero. There's people saying in those times, I haven't committed Hace adultery. 75 años estoy con la misma mujer. 75 years I've had with the same Y wife. la sigo queriendo y toda la cosa. And I keep on loving her and everything. Arrugada y todo es mi mujer. She's wrinkled and all, but she's still my Pero woman. Jesús le está diciendo, But Jesus is saying, be careful. ¿qué hay en tu corazón? What's in your heart? Porque cada vez que miraste a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Because every time you looked at a woman and lusted after her, you have already committed adultery. Nuevamente, So then again, hay algo en nuestro interior there's something inside of que el us Señor está mirando. that the Lord is looking Y hay at. algo más todavía. And something more now. Versículo 31. Verse 31. También, perdón, tengo 22, 27, perdón, 27. ¿Ya lo leí ese? Sí. Ok, perdón, entonces, no se me enojen. 33, Verse 33. 37, además habéis oído, You have heard that it was said, no jurarás en falso, you shall not swear falsely, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. but you shall perform to the Lord Pero what you yo have digo, no sworn. juréis de ninguna But manera, I say, do not swear in any ni way, por el cielo, nor by heaven, porque es el trono de Dios, because it's the throne of ni por God, la tierra, nor by the earth, porque es el estrado de sus pies, because it's his ni footstool, por Jerusalén, nor by que es Jerusalem, la ciudad del gran rey, for it is the city of the ni great por king, tu cabeza, not even by your head, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, because you can't turn your hair white or black, pero sea vuestro hablar sí, sí o no, no, but to simply let your yes be yes and your no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. because it comes from evil. ¿De qué está hablando el Señor? What is the Lord speaking of? Que había llegado a un punto, That there was a point in time, como a veces lo usamos en nuestros países, as we use it in our countries, que usamos that used a to use, Dios para cubrirnos nosotros. we use God to cover ourselves. Cuando te agarran en algo malo, When they catch you in something wrong, te juro por Dios que no. I swear by God that I didn't do it. Doble pecado, usando el nombre del Señor en vano y jurando. Double sin, you're committing an oath. Esto no es nuevo, lo hacían los judíos The Lord's name in vain. The para Jewish people used to do it justificarse. to justify themselves. Juraban por Jerusalén, They used to make an oath for Jerusalem. juraban por... Entonces había que creerle. ¿Cómo no le va a creer? You would have to believe them because Yo they're tenía un amigo I had a friend. conocido porque era más que mentiroso, He was a very known, well liar. era más mentiroso que nosotros. He was more of a liar than we were. Entonces, y él lo sabía de eso. And he knew that. Entonces cada vez que quería decirnos algo, So every time he wanted to say yo something, decía, te lo juro porque se me caigan los ojos. I swear even if my eyes fall off. Entonces decía eso, decía, ¡opa! Y se le
So that he would like pretend his eyes were falling off. Ni él se creía. He wouldn't even remember. Y esto Jesús believe está himself. diciendo, So then Jesus is saying here, y yo sé que esto quizás para algunos es un poco difícil de entender. perhaps it might be difficult for you to understand. Sobre todo que acá llegamos a Canadá y nos hacen jurar sobre la Biblia, ¿verdad? And we come to Canada, they make us swear on top of the Bible. Flor, cuando le den la residencia o la ciudadanía, va a tener que jurar sobre la Biblia. When you go for your Canadian residency, you swear on top of the Bible. Algunos de ustedes que han pasado por la corte han tenido que jurar sobre la Biblia. Some of you who have gone to court have to swear with your hand on top of the Bible. No pagaron el pique. Pero, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No lo hacemos? No está hablando de eso el Señor. It's not about whether we do it or not. Lo podemos hacer We can do it siempre que lo hagamos correctamente. if we do it correctly. De eso está hablando el Señor. That is what the Lord is saying. Si en nuestro corazón está decir la verdad, ¿qué problema hay en jurar sobre la Biblia? If our heart is sincere, then what problem is there in swearing in the Bible? Jesús está diciendo, Jesus is saying, el problema no es lo que hacen o lo que hablan, it's not the problem of what you say or do. es lo que hay en su corazón. It's what's in the heart. Y sí o no, And yes or no, siempre always, lo que hay dentro del corazón whatever's in the heart, se expresa de alguna manera. it expresses in some way or Y esto es another. lo que le está pasando al grupo de Romanos 2. And this is what Paul is addressing here. Están hablando, He's talking to están them. justificándose. They're justifying Yo no themselves. soy esto, yo no soy lo I'm otro. not this or I'm not that. Pero Pablo le dice, But Paul says, ustedes están haciendo las mismas cosas. you are doing the same things. Porque en su corazón hay cosas que no están correctas. Because in your hearts are not well. El juicio de Dios So then the judgment of God, es según verdad, it's according to truth. porque Dios conoce nuestros corazones. Because God knows our hearts. Ahora tenemos que establecer desde ya algo. So then we need to establish something now. Recuerde de lo que estamos hablando. Remember what we're speaking of. Estamos hablando del criterio del juicio de Dios. We're talking about how will God's judgment be. Y lo primero que vemos en este pasaje And the first thing we do es que is es un juicio interno. it is an internal El judgment. Señor va a mirar el corazón God will see the heart de las personas, of people. porque de allí salen las cosas. Because from there things come out Y of. fíjense lo que sigue diciendo. And look what he keeps O on saying. menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, y no ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Or do you presume the kindness and forbearance and patience and not knowing what God's kindness is meant to lead you to repentance? Dios va a traer juicio, God will bring judgment, pero nunca sin antes dar oportunidades. but never without giving an opportunity. Dios tiene paciencia, God has patience. Dios tiene benignidad, Dios es benigno. God is good. Ahora fíjense que la benignidad So then the goodness of God conduce al arrepentimiento. guides us to repentance. Esto es importantísimo, This is very important. porque normalmente Because lo normally que encontramos son excusas, what we find is our excuses. como las que dijimos antes. Like what things we've said Yo before. soy bueno, I'm a good person. no le hago mal a I nadie, don't do wrong to no one. pero esa benignidad de Dios, But the goodness of si God, en verdad es reconocida en el ser humano, if it's recognized in the heart, va a llevar al arrepentimiento. it'll grow into repentance. En otras versiones dice a la conversión. In other versions it says to Es decir, conversion. cuando un ser humano It's to say that a human being reconoce que Dios es bueno, realizes and recognizes that God is good, no va a seguir con la excusa de que yo soy bueno. they won't have any more excuses that I'm good. Va a llegar al arrepentimiento They will reach y al repentance conocimiento del Señor. and to the knowledge of the Lord. Ahora hay algo que me hace acordar este pasaje. And there's something that this passage reminds me of. Iglesia, Church, quizás estemos pensando, bueno, esta prédica no es para nosotros, perhaps we're thinking this preaching is not for us. es para informarnos de ciertas This cosas, is to learn a few things or whatnot. pero siempre hay un mensaje para la iglesia. But there's always a message for the church here. Y nosotros tenemos que tener cuidado And we have to be careful en no caer en este sistema de razonamiento. not to fall into the system of reason. Porque es fácil para el cristiano Because it's very easy for the Christian decir, bueno, yo soy cristiano. to say, well, I'm a Christian. Yo una vez acepté al There Señor, was a day I accepted the Lord. de vez en cuando voy a la iglesia, Once in a while I go to church. me conozco como 3 coritos, I know about 3 songs. doy a veces la ofrenda, Sometimes I give an offering. incluso hasta tengo el lenguaje cristiano. Even I speak as a Christian. Ustedes saben que tenemos un lenguaje You cristiano. know that we have a language. Acá no nos damos cuenta, pero afuera se dan cuenta. We don't notice here, but outside they do. ¿Cómo estás, hermano? How are you, brother? Amén, en victoria. Amen. In victory. Gloria a Dios. Glory to God. Dios te bendiga. God bless you. Estoy orando para
que Dios me bendiga. I'm praying for God's blessing. Un montón de palabras y de formas de expresarlo que no son A malas. whole bunch of words that we use and we express ourselves that are not wrong. Pero que cuidado nos pueden hacer caer en una forma de vida But be careful because we might fall into a way of que life no está de acuerdo con la vida cristiana. that is not according to the Christian life. Eso le pasó a un fariseo en Lucas 18. That happened to a Pharisee in Luke 18. Si quiere acompañarme. If you want to open your Bibles there. Tenemos ahí en Lucas 18 In Luke 18, el famoso pasaje o parábola the famous passage or parable de el fariseo of the Pharisee y el recaudador de impuestos. and the tax collector. ¿Lo encontró antes que yo? Qué bueno, yo no lo encontré todavía. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, Those who had confidence in themselves, como justos, them being just, y menospreciaban a los otros, and looked down on the others. dijo también esta parábola. He also said this parable. Dos hombres subieron al templo a orar. Two men went up to the temple to pray. Uno era fariseo y el otro publicano. One a Pharisee and the other a tax collector. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. The Pharisee standing by himself prayed thus. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. God, I thank that I'm not like the other men, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Ayuno 2 veces a la semana, I fast twice a week. diezmo todo lo que gano, I tithe everything I get. pero el publicano estando lejos, But the tax collector being standing no, far off, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, he didn't even want to open his eyes to heaven. sino que se golpeaba el pecho diciendo, But he would beat his breast saying, Dios, sé propicio a mí, God, be merciful to me, pecador. a sinner. Os digo que este descendió a su casa justificado I tell you that this man went down to his house justified antes que el otro, rather than the other. porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. For who exalts himself will be humbled, but those who humble themselves will be exalted. Cuidado, hermano, Be careful, brothers, con empezar a autojustificarnos delante del Señor. with justifying yourselves before the Lord. En que yo hago esto, And where I do this, hago lo otro, I do that. me envuelvo en esta otra I cosa, have this other thing on the side. oro, I pray. ayuno, I fast. hago todo lo que hay que I hacer, do everything I have to o se do. supone que un cristiano debe hacer, Or supposedly what a Christian has to pero en do. ningún momento But never tenemos esta forma de acercarnos a Dios, a way. We have this way of approaching God de reconocer que estamos parados por la misericordia de Dios that we recognize that we're standing by the grace, by the mercy of y God, que el Señor no tiene ninguna obligación con nosotros de nada, and that God has no obligation whatsoever with us. simplemente que en su misericordia ahí está That in His mercy He is there y nos escucha. and He hears us. Y aunque no lo hacemos quizás físicamente, And even though we perhaps don't do it physically, podemos caer en esta forma de vida, we can fall into this way of life. de tener una actitud de pararnos delante de Dios We can have a way of standing before the Lord, y como el fariseo orar por nosotros mismos, no con Dios. and as the Pharisees pray to God for ourselves, Decir qué bueno que soy. to say, Lord, how good I am. Yo oro, I pray, yo ayuno, I fast, yo leo la palabra. I read the Word. Pero mira este que viene a la iglesia. But look at this one who comes to church. Este no merece nada. He doesn't deserve anything. Sin embargo, muchas veces nos sorprendemos But sometimes we are surprised, en que ese que juzgamos and the one that we were judging, está justificándose delante de Dios. he is justifying himself before the Lord. Porque lo primero que viene y dice, Because the first thing he says, sé propicio de mí que soy pecador. be merciful to me because Ten I'm a sinner. misericordia de mí. Then have mercy on me. Estoy parado aquí por la misericordia de I'm Dios. standing by the mercy of Por God. eso, iglesia, cuidado That is why, church, be careful con esta actitud. with this El attitude. juicio de Dios The judgment of God, es según verdad, it's according to porque truth. Dios mira el corazón de los seres humanos. Because God sees the heart of the human. El juicio de Dios The judgment of es God, justo. that it's just. Dice el versículo 5. The chapter, verse 5 says, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra, paz y todo lo que hace lo bueno
al judío en primer lugar y también al griego. Aquí tenemos que ir un poquito más despacio, This is where we gotta take it slower. porque puede haber alguna confusión si no leemos correctamente. There could be some confusion if we don't read it correctly. Lo primero que debemos establecer The first thing we need to es establish que ya dijimos que hay personas que se están autojustificando. is that we've already established that there's people justifying Pablo themselves. le dice que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, And he says to them, because of your hard hearts and your impenitent heart, Dios va a traer el juicio. God is storing wrath for him. La palabra dureza The word here, hardening, viene del griego esclerotés. it's from the word exclerotes. Empieza con S, esclerotés, It starts with an que S. quiere decir encallecimiento, It's to say hardness, obstinación, obstinance, dureza. De ahí hardness. sale la palabra esclerosis. That's where the word exclerosis comes Por eso a from. veces el doctor te dice tenés arteriosclerosis. That is why the doctor prescribes it. He says to you, or doesn't prescribe, says you have chlorosis. Entonces, es que yo estudié medicina, entonces entiendo, vos no. Pero, ¿qué quiere decir? Sencillamente que las arterias están duras It's to say that your arteries are hard y empieza a haber problemas, ¿verdad? En el corazón y en el resto del cuerpo por causa de ese endurecimiento de la arteria. and you begin to have heart problems. Entonces, lo que está diciendo aquí el pasaje So what the passage is saying es que here este grupo de personas is that this group of people, están duros they're hard ante la palabra de Dios. before the word of God. Esto es lo que le sucedió a Israel, This is what happened to y Israel, donde se usa la misma palabra. where the same word is used. Cada vez que dice se endurecieron en sus corazones, They hardened their hearts, o que Israel es duro de servir, or Israel has a hard heart. es la misma expresión. It's the same Y el expression. ejemplo nos And sirve the example is porque nos dice que Israel por esa dureza del corazón rechazó a Dios. because of the hardness of heart of Israel, they rejected God. Y en la misma situación que este grupo, And it's the same situation here. esta gente está dura contra la revelación de Dios. These people are hard against the revelation of God. Y no solo están negando que no hacen nada, Not only are they denying that they don't do anything, sino que rechazan. but they reject. Están duros They're hard por tu dureza because of your y hardness por tu corazón no arrepentido. and your heart. Eso es lo que le está sucediendo a este grupo. That is what's happening to this group. ¿Cuál es el resultado? What is the result of all Están this? acumulando. They're accumulating. Dice que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Saying that they're storing up wrath for themselves on the day of judgment. El justo juicio de Dios The just judgment of God. hace que la conducta humana tenga un pago, dice ahí. It says that the human conduct has its due payment. Es el lenguaje fácil para que entendamos. It's an easy type of language so that we understand. Es como cuando haces un trabajo, It's like when you do a job, se te va a pagar. you will be paid for that job. Se supone que debe ser un justo pago, ¿no? It should be a just A payment. veces nos pagan de menos, a veces ni nos pagan, pero Sometimes they don't pay enough, but es lo que está diciendo la palabra. it's what the word is saying Que va a here. haber un justo pago por la obra que hace el ser humano. That there will be a just payment for the works of humanity. Y que empieza con rechazo, obstinación, dureza. And it begins with rejection. Pero se nos habla del justo juicio de Dios. But it's a just judgment of God. Y esto es lo que tenemos que explicar con más detalle. And this is what we need to explain with more detail. A primera lectura At the first glance, se nos puede confundir. we can get confused. Y podemos decir, pero ¿cómo entonces los seres humanos van a ser salvos por obra? So then how can humanity be saved by works, we can ask. ¿Qué contestamos a eso? What can we answer to Por that? supuesto que no. Obviously not. Toda la Biblia nos dice The whole Bible que la says salvación es por fe. that salvation is by faith. Pero volvemos a la misma situación. So then we come to the same situation, Que lo interior that the se inside manifiesta por obra. will be manifested in Acá works. Pablo está hablando de dos grupos. Paul is talking about two people here. Los duros de corazón, The people who are hard los que hearts, rechazan, the ones who reject, y los que han aceptado a Jesucristo and antes to those who have received y Jesus que Christ, también van a tener un justo pago. and that also will have a just payment. Pablo le habló de este juicio a los atenienses Paul spoke of the judgment to the en el Athenians capítulo in 17, chapter 17, versículo 31. in verse 31. Pablo está hablando con el rey Félix. Paul is speaking to Felix, Dice, por cuanto ha establecido un día and it says, because it's been a day en established, el cual juzgará el mundo con justicia, and he will judge the world with justice. por aquel varón For that man, a quien designó.
who he appointed, acreditándolo ante todos accrediting him in front of all al haberse levantado de los muertos. to be raised by the dead. Si usted ha leído el pasaje, If you have read the passage, Félix reaccionó ante esta prédica. we see Felix his reaction to the Y a Pablo lo habían traído varias veces ya and they had brought Paul many times in front of a him disertar. to speak. Pero cuando Pablo habló del juicio de Dios, But when Paul spoke of the judgment of God, Félix se puso nervioso. Felix got nervous. Dijo, no me hables más de esto. He says, don't talk to me No about it. quería escuchar del juicio de Dios. He didn't want to hear of the Y judgment of esto God. hoy sucede en la humanidad. And this happens in humanity La today. gente no quiere hablar del juicio ni escuchar del juicio de Dios. People don't want to speak about it nor hear about Pero en it. nuestro mensaje verdadero del But a Evangelio, true message of the gospel, no podemos dejar de hablar del juicio de we Dios. cannot stop talking about the judgment of Es God. nuestro Dios santo He is a holy y God justo, and just, pronto and soon va a traer juicio sobre esta tierra. will bring judgment on the earth. Dios, por ser justo, Because he's just, tiene que juzgar al mundo. he has to judge the world. Y esto a la humanidad no le gusta, Humanity doesn't like this sobre news. todo en estos tiempos, Obviously in these times, donde mismo en la iglesia we're in the churches, solo se resalta el amor de Dios. only speak about the love of God. Oh, Dios no me va a hacer eso porque Dios es amor. God will not do that because he's love. Dios no va a juzgar esas cosas de los teólogos. He's not going to judge because those are the things of the Al final theologians. todos vamos a ser We're perdonados. all going to be forgiven Va a at the haber end una of the day. fiesta ahí porque todos vamos a estar There will be a perdonados. party because there will be forgiveness. Y los de otra religión también, todos vengan, todos hay fiesta para In other todos. religions, yeah, just come along, we'll all be forgiven. Ay, si todos los caminos conducen al mismo Dios, no hay problema. All paths can take us to the same El no Papa lo problem. está diciendo. The Pope is saying Que this. no nos peleemos por estas cosas. Let us not fight amongst these things because of Paremos a this. los cristianos, sí. Let's stop the Pero el Christians. resto somos todos hermanos. But we're all brothers and sisters. Yo at the he end of the visto day. en internet, I've seen it in the internet. hay cristianos diciendo los musulmanes son nuestros hermanos. Christian people are saying that Muslims are our brothers. Y yo te digo que los musulmanes no son nuestros And I'm hermanos. telling you that Muslim people are not our brothers. Nadie que no tenga a Jesucristo en su corazón es mi hermano. If they don't have Christ in their hearts, they're not our brothers. Los amamos, We love them. oramos, We que pray se conviertan, that they may que convert, conozcan al that Señor. they may know the Pero Lord. según la palabra de Dios, But according to the Bible, hermano es aquel the brother and que sister ha is aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. whoever has Jesus Christ as Lord and Según Juan Savior. 1:12, According to a eso 1 John 12, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. they have given authority to be sons of Yo God. no puedo llamar hermano I cannot call somebody a alguien brother, que no tenga a Jesucristo en su somebody who doesn't corazón. have Christ in their heart. Son creación de Dios They are creation of y God. Dios los está esperando. And God is waiting Los for está them. llamando a salvación. God is calling them to Pero desde el salvation. momento que yo digo, But from the moment I no say, importa, son todos mis hermanos, it doesn't matter, they're all my los brothers, estoy mandando al infierno. I'm sending them to Tengo hell. que contar la verdad, I have to tell the truth, decir la verdad say the y truth, hablar del justo juicio de and Dios. speak of the just El judgment ser of God. humano The human being, sabe en su interior they know their inner being, que tarde o temprano that sooner or se later, va a enfrentar a alguien superior they will face somebody que lo superior va a juzgar. that will be judged. Pero como humanos que somos, But as we, being humans, queremos obviar eso. we want to neglect that. Como decimos a veces, queremos tapar el sol con un dedo. As we say, we want to cover the sun with one finger. Y creamos filosofía And we begin with y philosophies formas de vida and ways of life que al final del día, that at the end of the en day, nuestro interior, in our inner being, no nos satisfacen. doesn't satisfy Porque us. en nuestro interior, Because in our inner being, como vamos a ver más adelante, as we're going to see later on, está plantada una ley there's a law established que nos dice que hay un Dios that it says that there is a y que God, ese Dios and that un God día nos va a juzgar. one day will judge El us. problema de The esto problem of this, es de qué juicio está hablando Pablo. what judgment is Paul talking ¿Está about hablando del juicio a los cristianos? here? Is he talking about the judgment to the Christians? Según la Biblia, According to the cuando Bible, la leemos sin prejuicios, if you read it without prejudgment, existen 5 juicios escatológicos. 5 eschatological judgments are Está el placed here. juicio a los creyentes The judgment to the believers ante el tribunal de Cristo. before the tribunal of Christ. En este quiero leer algunas citas. And this is where I want to read a few verses. Para el que está apuntando, Juan 5:24 John 5:24. nos dice ahí, It says there, de cierto os digo,
Truly, truly I say to you, el que oye mi palabra the ones who hear my words y cree and believe que me envió, that who sent me tiene vida eterna has eternal life, y no vendrá condenación, and they won't see judgment. sino que ha pasado de muerte a vida. They have gone from death to life. Cuando hablamos del juicio a los cristianos, When we talk about the judgment to the ¿de qué Christians, estamos hablando? what are we talking about? Porque la Biblia nos dice Because the Bible que el says que cree that the one who believes, no vendrá condenación. they won't see condemnation. Acompáñeme a otra cita, Romanos 8.1. Come with me to another passage, Me imagino que Romans usted la sabe de memoria. 8:1, ¿Qué dice Romanos 8.1? Que ya no hay condenación that there's now no condemnation para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Y Jesus. cada vez como que me meto más en lío, porque ¿de qué juicio estoy hablando? What judgment is Paul talking about? Si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. If there's no condemnation for those who are in Estoy Christ. hablando de que está en el segundo libro de Corintios, It's about the second, la segunda carta a los Corintios, second letter to the Corinthians, en el capítulo 5, chapter 5, en el versículo 10, verse 10. dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, We must all appear before the judgment seat of Christ, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, so that each one may receive whatever due is for what he has done in the mientras body, estaba en el cuerpo, while he was in the body, sea bueno o sea malo. whether it was good or evil. Ahí está hablando Pablo There, Paul is speaking de un juicio que vamos a sufrir nosotros. of a judgment that we're going to be put under. ¿A qué juicio se refiere entonces? What judgment is he referring No to? es un juicio para establecer si vas al cielo o al infierno. It's not a judgment whether you go to heaven or hell. Es un juicio para establecer recompensa. It's a judgment of recompense. Es decir, que cuando estés ahí, It's to say that when you're no there, tengas miedo, don't be afraid. porque no es para ver a dónde vas. It's not to see where you go. ¿A dónde vas se decide acá? Where you go, it's decided here. Aceptando a Jesucristo Having Christ in your como el heart Señor y el Salvador. as Lord and Savior. Cuando estemos delante de Dios, When we are before the Lord, la iglesia va a estar delante del Señor. the church will be before the Lord. Creemos que va a ser inmediatamente después del rapto. Right after the rapture, Va a haber un juicio, there will be a pero no judgment, un juicio para mandarte al infierno o al cielo, but not a judgment to send you to heaven or hell, sino un juicio donde va a pasar todas las obras. where God is going to put all your works, Otra vez las obras, the works, porque las obras van a hablar de nuestro interior. because our works will speak of our inner Y being. donde van a ser pasadas por fuego. They will be passed through the fire. Entonces ahí van a llamar, And they will be called. Liliana, Lillian, adelante. come forth. Liliana va a venir con las rodillas de... ¿Y qué hice ahora? Dice Liliana. Lillian will be like, what did I do? No iba muy seguido, pero... Entonces, Liliana, So Lillian, acá están tus obras. here are your works. Y van a traer todas las obras de Liliana. All her works are going to go Camiones de obras. through. Trucks full of works. Alguna, entonces el fuego. So some will go to the fire. Entonces, alguna, mirá Liliana aquel día Remember that day, Lillian, que le cortó el pasto al vecino. that she cut her neighbor's grass? ¿Y dónde está la obra? Se la comió el fuego. The fire ate it up that way. Porque lo hizo para que el vecino le regalara un durazno del árbol que tiene. Entonces eso no tiene nada. She did it so that her neighbor would give him a Pero ahí peach. viene otra obra de But Liliana. there's another work from Lillian. Mirá el día que llevó el pochoclo al trabajo en el agua. Look at the day that she took her Entonces, son-in-law to work. la obra sale. So that the Se work comes mantiene a out. pesar del fuego. ¿Por qué lo hizo? It didn't get burnt out. Y Why luego did she do it? dijo, porque al final es un alma. Because Vamos at the end of the day, a hacer algo para que el pochoclo se afirme ahí en el Señor. Pochoclo no está escrito, no sé, el nombre de él está así, pero no, el pochoclo así. Eso acá entre amigos. Entonces, de eso se trata ese juicio. that is what that judgment is about. El juicio a los cristianos, el juicio a la iglesia, Judgment to the church. el juicio ante el tribunal de Cristo. The judgment in front of Christ. Otro juicio, el juicio a Israel. Another judgment is a judgment to Israel. En Mateo 25 tiene algo de eso ahí, no lo voy a leer. Matthew 25 has a bit on El that. juicio a las naciones. The judgment to the nation. Mateo también 25. Matthew 25 also El speaks of juicio a it. las naciones sería lindo poder hablar de eso. One day we'll talk about that. Pero voy a adelantar algo. But I'm going to just go forward on this. Dios va a traer juicio sobre las naciones. God will bring judgment over the nations. Por eso vamos a estar ahí mirando. That is why we're going to be looking. El día del gran juicio, The day of the great donde se judgment, va a juzgar a las naciones. where the nations will be judged. Y yo por eso oro por esta nación, And that is why I pray for this por nation, los Estados Unidos for the United y States, por tantas and naciones. for other nations. Me enteré y lo puse ahí en Facebook. Suiza va a borrar el nombre de Dios de su himno. Switzerland is going to erase the name of God from their anthem. Un país de donde fue la cuna de la reforma.
a place where the Reformation began. Los alemanes están yendo por el mismo lugar. The Germans are going the same way. Los ingleses se creen cristianos, pero son paganos. The English believe themselves to be Christians, but they're Naciones pagans. abandonando a Dios. Nations abandoning God, Aprobando cosas que a Dios no le agradan. approving of things that are not pleasing to God. Les estamos diciendo desde aquí, gobernantes, We're saying to you, governors, si alguien les puede decir esto, if somebody can say this to you, Dios va a traer juicio sobre estas naciones. God will bring judgment over the El nations. juicio de Dios va a caer sobre Canadá. The judgment of God will fall upon El juicio Canada. de Dios va a caer sobre los Estados The Unidos. judgment of God will fall upon No va the a ser un USA. ataque del enemigo terrenal. There won't be an attack from the enemy. Va a ser un juicio divino It'll be a divine por judgment abandonar a Dios, for leaving por God, hacer leyes que están en contra de la palabra de Dios, for making laws against the Bible, por empujar a través de esas leyes a millones al infierno. for pushing many millions to hell. El for those juicio de las laws. naciones va a The venir. judgment of the nations will come. También Pedro nos habla, And Peter speaks, o Judas, or Jude, del juicio de los ángeles caídos. speaking of the judgment to the fallen Y el angels. último que quiero contarles In the last judgment I want to es talk about, el juicio del gran trono blanco, it's the judgment of the white throne of God, donde los incrédulos serán juzgados. where the unbelievers will be judged. Al final de todos los tiempos. At the end of all time. De este juicio está hablando Pablo. Of this judgment Paul is El speaking juicio a about. los incrédulos. The judgment to the unbelievers, Donde van a ser juzgados, where they will be judged. sus obras van a venir también Their adelante, works will go forward as well, pero el peor de sus pecados, but the worst of their sins, haber rechazado la revelación de Dios en Jesucristo. having rejected the revelation of God in El Jesus peor Christ. pecado. It is the worst sin. Haberse endurecido de corazón, Having a hard heart, haberse negado al arrepentimiento having neglected repentance, y vivir una vida separada de Dios, and living a life separated from God, independiente de Dios, independent from God, sin tener en cuenta a Dios. without having God in their minds. Y ahí también vamos a estar nosotros, And we will also be there, mirando con Jesucristo, looking with Jesus lo que Christ. va a suceder con esta gente. What will happen to those El people? Evangelio dice el versículo 17 del capítulo 1, The gospel says in chapter 1, revela la justicia de Dios it reveals the justice of God, y nos dice and it que says el juicio that the judgment para estas personas to these people, viene, it comes, es seguro it's sure, y no lo podemos esconder. and we cannot hide it. Debemos enseñarlo. We have to teach it. Así que el juicio de Dios, So then the judgment of God, según los pasajes que estamos viendo, according to the passages that we're looking, es en verdad, it's in truth, porque es interno, because it's inside, es justo, it's just, Dios sabe cómo y a quién juzgar, God knows how and who to judge, pero también nos dice but it also que says el juicio de Dios that the judgment of God es imparcial. is without favoritism. Versículo 11, Verse 11, porque para Dios no hay acepción de personas. for he shows no partiality. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. All those who have sinned without the law they will Y perish. todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. And those who have sinned under the law, they will be condemned by the law. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, It's not the hearers of the law who are justified by the law, sino los que obedecen la ley serán justificados. but those who obey the law will be justified. Cuando los gentiles que no tienen la ley When the Gentiles who have no law, hacen por naturaleza lo que es de la ley, by nature do what the law requires, estos, aunque no tengan la ley, those who have no law, son ley para sí mismos, they're law to themselves, mostrando las obras de la ley escritas en su corazón, showing the works of the law written in their hearts, dando testimonio su conciencia giving their consciences testimony, y acusándolos o defendiéndolos excusing them or accusing them, su razonamiento. their reasoning. Pablo divide aquí entonces Paul divides here then la humanidad humanity en dos grupos. in two groups. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento In the Old Testament, la humanidad estaba dividida en dos grupos? humanity was divided in two groups, Israel Israel y los gentiles. and the Gentiles. Así la Biblia trata a la humanidad. That's how the Bible treats humanity. Venido Jesucristo The ones who have come to Jesus Christ. y empezando con el Pentecostés, And having begun to with Pentecost, se levanta un tercer grupo, a third group is raised que es la up. iglesia, It's the church que no está incluido en esto. that is not included here. Aquí se nos está diciendo Here it's saying que Dios no hace acepción de personas. God shows no partiality. ¿Por qué? Why? Porque su juicio es justo. Because his judgment Y is verdadero. just and true. Entonces no hace acepción de He personas. has no favoritism. En aquel día del juicio del gran trono blanco, On that day of the great white throne judgment, dice que van a estar parados pequeños y grandes. great and small will be ¿A standing qué there. están haciendo referencia ahí? What is he referring to? ¿A personas altas y a los bajitos? To the tall and short? ¿O a personas ancianas y a niños? Or to the young and old? No, está hablando de su condición. Talking about their No condition. importa
importa si es rico o pobre, whether they're poor or rich, no importa si es súper educado o no ha podido ir a la escuela, whether they're polite or never received van a education, estar parados delante de Dios. they will stand before God. Dios es imparcial. God shows no ¿Qué quiere partiality, decir? Que no hace acepción, that He has no que favoritism. no tiene favoritismo, He has no favoritism. que Él no va a favorecer a nadie, He will show no partiality to no porque Él one, es un Dios justo, because He is a just en God, contraposición and against opposition contra el juicio del ser humano, of the judgment of humans. que ya Pablo lo expuso en los primeros versículos. That Paul exposed in the first ¿Qué verses. hace Pablo en los primeros versículos? What does Paul do in the first verses? Tú, hombre de Dios, You, man, que juzga, that judge, hace lo mismo. do the same Ese es things. el juicio humano, It is the judgment of basado God, en lo externo, of humans. It's based on the external. que mira lo que se ve That we see what y no lo que hay en el corazón. we judge what we see, not the heart. El libro de Santiago nos habla de ese juicio humano. The book of James talks about that judgment. Capítulo 2. In chapter 2, Hermanos míos, my brothers, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo that your faith in the glorious Lord Jesus Christ sea sin acepción de persona. be without favoritism. Y Santiago explica qué quiere decir And eso. James explains what this means. La fe práctica, Practical faith, la fe en el Señor, faith in the Lord, debe ser sin acepción de persona. it should be without favoritism. ¿Cómo demostramos lo contrario según Santiago? How do we show the opposite of Bueno, cuando viene alguien a la iglesia when somebody comes to church, y viene bien vestido they come well dressed y bañado and bathed y con joya, and with jewelry. no, vení, sentate acá delante conmigo. Oh, please come sit in the front. O querés otra posición que mires mejor. What place would you like to sit at? No le tapen la pantalla, déjenlo mirar. ¿no? Let it be comfortable. ¿Querés un vasito de agua? Do you want a cup of water? A la salida se venden tacos ahí en la cocina, pero para vos es gratis. At the end of the service, we sell tacos, but for you, they're free. Sin embargo, viene alguien a la iglesia, So then somebody else comes to church. quizás no tiene esa apariencia, Perhaps they don't have the same appearance, no pudo vestirse como el otro, wasn't able to dress well. aparenta que no tiene dinero, Perhaps he doesn't have any money. quizás mejor no acercarse mucho, capaz que ladre. Maybe he doesn't smell very well. Entonces sentalo por allí atrás en el So rincón, then let's sit him far back. cosa que no involucremos mucho con él. So we don't touch him, we don't see him too much. Eso es hacer acepción de personas. That is showing favoritism. Santiago dice en el versículo 9, James says in chapter 9, si en verdad cumplís la ley suprema, if you do fulfill the supreme law conforme a la escritura, according to the scripture, amarás a tu prójimo como a ti mismo, you shall love your neighbor as you love yourself, bien haces. you do good. Pero si hacéis acepción de personas, But if you show favoritism, cometés pecado you commit sin, y quedas convictos por la ley como transgresores. and you are guilty from the law as a transgressor. Eso es hacer justicia That is doing justice, haciendo acepción de personas. showing favoritism. Todo lo contrario All the opposite a la justicia divina. to divine La justice. justicia divina Divine es justice sin acepción de personas. is without Y favoritism. acá hay algo que también le puede servir. And there's something here that you can Entonces, ¿cómo observe. Dios va a juzgar a los judíos? How can God judge the Jewish? Ahí dice, It says there ellos vivieron conforme a la ley. that they lived according to the Ellos law. tienen que en su corazón vivir la ley. They have in their hearts to live Y on si the law. tienen la ley, And if they have the si law, tienen la revelación de la ley, if they have the revelation of the este law, grupo va a ser juzgado a través de la ley. this group will be judged under the law. Que van a terminar siendo juzgados They're gonna end up being judged porque en realidad en su corazón because in their hearts nunca la vivieron. they never lived it. Y eso quizá usted lo tenga claro. And perhaps this is clear to you. Pero usted se ha preguntado muchas veces, But have you asked yourself anytime, ¿cómo van a ser juzgados how will it be judged? esas personas que nunca escucharon de Jesucristo? Perhaps those people who have never heard of ¿Se lo ha Christ. preguntado, sí o no? Have you ever asked yourself? Entonces te decía, yo conocí a Pepita tan buena, la vieja, So you say to yourself, I knew this old lady, she pero was so good, nadie nunca le predicó. but she never heard the gospel. ¿O qué pasó con los indígenas? Or what happened to the Que Indian? nunca se le predicó de Jesucristo. That they never heard of Christ. Hoy hay por ahí gente que sabemos que nunca escuchó de Jesucristo We know that there's people out there that never heard of y Christ, se murió. and they died. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? So then what will God do? Cuando le pregunten eso, When they ask you that, acuérdese de estas cosas. remember these Que things, Dios es justo. that God is just. Dios es justo. God is just. Primera cosa. First thing,
nunca va a ser un juicio injusto. God will never do a judgment unjust. Si Dios es justo, entonces ¿cómo lo va a hacer? If God is just, how will we judge? How Bueno, will acá, we acá se judge? nos abre una ventana There's a window that's open que here for quizás us nos sirva. that perhaps will serve Dice us. que hay gente It says that there's que people, aunque no conozca la ley de Dios, even if they don't know the law of God, vive they live conforme a esa ley que está en su corazón. They live according to the law ¿Qué that's quiere in their decir hearts. eso? What does that mean? Que todo ser humano That all human beings puede identificar can identify entre lo bueno y lo malo whether good or bad, y que también puede elegir. and they can also choose. Entonces hay gente que quizás nunca ha escuchado de Jesucristo, There's people that's they never heard of Christ, pero naturalmente but naturally en speaking, su interior in sabe their inner being, they know las cosas que son buenas y son malas. the things that are good and that are bad. Para cualquier ser humano, To any human being, aunque no conozca nada de Biblia, de ley, de nada, even if they don't know anything about the Bible or y de anything else, leyes humanas, or about human laws, todo ser humano sabe every human being knows que matar es malo. that killing is bad. Está en nuestro interior. It's in our inner being. Fuimos creados de esa manera, We were created that way, en proteger, and to protect, valorar la vida. to value life. Entonces cuando rompemos con eso natural que está en nosotros, So when we break with those principles that are inside of us, estamos cayendo en un juicio, we are falling into porque judgment. nuestra conciencia Because our nos consciences está diciendo lo que es bueno y lo que es malo, are telling us what's wrong, what's porque good and Dios wrong, lo puso ahí. because God placed it there. Entonces estamos quebrando con esa ley que está en nuestra conciencia. So we're breaking the law that's in our conscience. Por eso dice ahí el That pasaje is why the passage says que esa ley está escrita en nuestros corazones. that law is written in our hearts. ¿Y quién da testimonio? And what does it give testimony of? La conciencia. The conscience. ¿Y quién nos acusa o nos defiende? And who ¿Nos defends us? acusa o nos defiende? Who accuses us or defends us? El razonamiento. Reason. Ahí van a estar la conciencia y el razonamiento. Consciences and reasoning. Pero para terminar, But to end up with el this, juicio de Dios the judgment of God, será a través de Jesucristo. it'll be through Jesus Christ. La conciencia y el razonamiento van a estar trabajando, The consciences and the reasoning will be working, pero el juez es Jesucristo. but Jesus Christ is the judge. Jesucristo es el juez. Jesus Christ is the judge. La Biblia dice The Bible says que el día del juicio that the day of judgment, es seguro. it's sure. El Hebreos 9:27 Hebrews 9:27, nos dice que está establecido para nosotros los it hombres says that it's established a day que se muera una sola vez that he would die one y time después el juicio. and then after go into judgment. Entonces no hay un lugar intermedio. So there's no purgatory. Después de la muerte no hay chances. After death, there's no more chance. La decisión la tomamos aquí We make the decision y here, después enfrentamos and then we face o el juicio como cristiano or the judgment as a Christian para recompensas for a recompense, o el juicio para los incrédulos, or the judgment of the en donde unbelievers, se nos va a decir por qué where they will be told why se nos va a mandar al lago de fuego. they will be sent to hell. Ahora, ¿qué expresa este pasaje más importante de lo que yo estoy diciendo? So what does this passage express? Most importantly, of La what is soberanía de Dios. the sovereignty of God. ¿Por qué? Why? Porque aquí se nos dice Because it's told here, que en el día en que Dios in the day that God juzgará will judge por medio de Jesucristo through Jesus Christ nuevamente again los secretos de los the hombres, secrets of men, conforme a mi evangelio, dice Pablo. according to my gospel. Paul Entonces says. la soberanía de Dios se So manifiesta. that the sovereignty of God is Porque manifested Dios here, because No God, está pensando en juzgar, He's not thinking of judging. no está decidiendo en qué fecha juzgar. He's not thinking of what day He's Dios going to judge. juzgará, God will judge. Dios va a juzgar. God will judge. Esto está establecido. It's established. La soberanía de Dios se And manifiesta the sovereignty of God is porque manifested se determina primeramente because it is determined first and el foremost modo de la salvación the way of solo a salvation través de Jesucristo. through Jesus Christ. El tiempo del sacrificio para salvar The time of the sacrifice for fue en el saving, tiempo que Dios quiso, it was in the time that God que did fue it. justo It was just para que Jesucristo se hiciera hombre, so that Jesus Christ would que become a muriera en man la cruz por and He nosotros. would die on the cross for us. Y no solo eso, And not just la that, soberanía de Dios se the manifiesta sovereignty of God is porque hay manifested un día, because there will be a day, una hora an hour determinada por Dios determined by en God donde Dios va a juzgar a los where seres God humanos will judge human beings. y donde nosotros And when estaremos ahí we will be there junto con Jesucristo, with Jesus porque Christ Dios va a juzgar because God will judge a través de Jesucristo. through Jesus Christ. Jesús va a estar sentado Jesus will be en sitting su silla de juez in His throne of as a judge, juzgando
judging nuevamente again los secretos de los seres the humanos. secrets of people, Los secretos, the secrets, lo que está en lo oculto, what's hidden, lo que nosotros no vemos, what we don't see, lo que nosotros pensábamos que era bueno. what we used to think was good. Qué buena la vecina me hizo una torta. How good was my neighbor? She cooked Qué for me. buena, ¿por qué no se salvará? How can she not be saved? Pero Dios va a traer lo que está oculto. But God will bring what's hidden, Y va a decir, la vecina te odiaba. and He will say to you, your neighbor hated Y you. saben que, si lo puedo decir porque que mi hermano no vea esto. May my brother not see this one. Bueno, ahora no importa, ¿no? Pero mi hermano tenía una suegra. My brother had a mother-in-law. Ya partió. She's already dead. Yo no sé quién para decir dónde está porque no sé qué pasó. I don't Pero know where she's at. So ella me veía a mí she would see me, y me venía siempre a abrazar. and she would always hug me. Y le voy a decir cómo lo hacía. And I'm going to tell you how she did it. ¡Ay, mi bichito lindo, mi cosita! ¡Cuánto te extraño que nos vemos poco! ¿Por qué no venís más seguido? ¡Qué lindo, mi bebé, mi cosita! Y me abrazaba. Y media fortachona la señora. In few words, he was kind of like her favorite. Y ponía esa sonrisa de oreja a oreja. And she would smile from ear to ear to him. Y qué lindo, y cada vez estás más lindo, y qué cosa, y cuando venís a comer, y yo decía, no. Pero, aunque yo era cristiano, And even though I wasn't a Christian, yo sentía algo. I would feel something. Tenía un discernimiento diabólico, capaz que lo tenía. I had some type of discernment on this day. Y yo decía, "Ah, me parece que no es muy sincera esta mujer". And I think this Lo woman is decía not con being otras sincere. palabras, ¿no? Porque He would say it with other words. yo le decía a mi hermano, tu suegra And I would say to my brother, me your parece que mother, duerme enroscada. le decía. I think she's not herself. Y mi hermano decía, no es tan mala. My brother would say, no, she's not that bad. ¿Y qué pasa? Que pasando los años, And after many years, conozco otra parte de la familia I know another part of the family, y empezamos a hablar de la suegra de mi hermano. and we spoke about my brother's mother-in-law. Y me enteré And I found out que después que yo me iba y todo, ¿no? that after I would leave and everything, Ella mostraba su show, she would show a show. la verdad, She ¿no? would show the Lo truth, que estaba escondido. what was hidden. Y decía, este no lo abanco, no lo soporto. And she would say, I can't stand this guy. Es un engreído, He's so conceited. se cree He autosuficiente, thinks he's so much. se cree que se la sabe He toda. thinks he knows it all. Y eso era mentira, porque yo era humilde. And that's a lie, because I thought of myself as a humble guy. Entonces yo cuando me enteré, dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué señora? No, le dije eso. So then when I found out, I thought to myself, this lady, No conocía al Señor, entonces me expresaba de otra manera. Decía, mira, las cosas que hablaba de mí. and I didn't know the Lord, so I would say other words that I can't say here, but Yo I found out sabía the que truth. esta no era sincera. I knew that that woman wasn't sincere with me. En aquel gran día, On that great day, sorpresas, grandes sorpresas va a haber. great surprises we will Porque find. lo oculto Because the hidden de los things seres humanos of humanity va a salir a la luz will be revealed y va a ser juzgado. and will be judged. Y nosotros vamos a estar ahí. And we will be there. Pero cuidado, iglesia. But be careful, church. Cuidado con caer Be careful with falling en into la misma actitud in the same attitude que cayó este grupo de personas that these people were under, que pensó que eran buenos, that they thought they were good, que no iba a pasar nada, that nothing was going to happen que to sus them, vidas estaban correctas, that their lives were pretty much que good, podían un día pararse delante de Dios that perhaps one day they were going to stand in y front of God decirle, yo puedo entrar, and say, I can come no, in, yo he sido bueno, I've been good, yo no he matado a I nadie, haven't killed no no one, he dicho nada malo, I haven't said anything bad, pero Dios va a traer lo escondido. but God will show what's hidden. Y cuidado con nosotros como cristianos, And be careful with us as de Christians, no caer en esta actitud, that not to fall into this attitude. porque nos puede hacer empezar a caminar It can make us start walking en un deslizadero que habla Hebreos capítulo 2. in a fallen state, or not state, but kind of like walking away from the Lord. Tengamos la actitud Let us have the attitude de aquel hombre, of that man, de aquel hombre pecador, of that sinner. que se fue a un rincón He went to a place donde nadie lo veía where nobody would see him, y empezó a orar. and he started to Y pray. cuando oraba, And when he would pray, no se autojustificaba, he wouldn't justify himself. sino que decía, He would say to himself, Señor, sé propicio de mí.
God, be merciful to me. Yo soy un pecador. I'm a sinner. Necesito tu misericordia. I need your mercy. Necesito tu socorro. I need your Yo rescue. no merezco nada. I don't deserve anything. Yo no estoy aquí por bueno. I'm not here because I'm good. Estoy aquí por malo. I'm here because I'm a bad Estoy person. delante de tu presencia I'm here in front of your presence porque te necesito. because I need you. Y se golpeaba el pecho. And he would pound it on his chest. Una acción que se practicaba en aquella época. It was a reaction that was practiced in those times Mostrando dolor, to show grief. mostrando que no merecía nada de parte de Dios. It was a way of showing that you didn't deserve anything from God. Señor, sé propicio de mí. Be merciful to Sé me, O God. propicio de mí. Be merciful to me. Necesito de tu misericordia. I need your mercy. ¿Sabe por qué usted y yo estamos acá? You know why you and I are here? Sencillamente Simply porque Dios es bueno. because God is good. La gracia de Dios nos alcanzó. The grace of God has La blessed us. gracia de Dios nos alcanzó. The grace of God has reached us. Nada de lo que hagas va a convencer a Dios. Nothing that you will do will convince God. Nada de lo que hagas va a sorprender a Dios. Nothing that you will do will surprise A God. Dios no lo sorprende nada, ella sabe todo. God is not surprised by anything. Pero He knows it sí. all. But yes, Hay algo que a Dios lo mueve there's something that moves God a mirar to see, to look, y es el arrepentimiento. and it's Es repentance. un corazón humillado. A humble heart. Es gente que diga, Señor, perdóname. It's people who say, Lord, Te voy a forgive pedir me. que se pongan de pie. So if we can all stand to our feet. Porque aunque el pasaje del capítulo 2 But even though chapter 2 of Romans no trata sobre cristianos, it doesn't really talk about Christians sino specifically, con gente que se quiere autojustificar, people who want to justify themselves, sí es un llamado de atención a nosotros. it is a call of attention to us. Un llamado de atención a creernos A call of attention to que believe porque practicamos ciertas cosas, just because we do certain things, ciertos ritos, some rituals, ciertas formas de hablar, we even have a way of speaking, ciertas costumbres, some customs, estamos bien delante de Dios. we think to ourselves that we're Y okay. creo que el hablar de estas cosas hoy And to speak about these things now, es para reflexionar. it's to reflect on it. Sencillamente, Simply, no estamos acusando a nadie, we're not accusing anyone porque nosotros no conocemos el corazón. because we don't know the heart. La Biblia dice que ni yo mismo conozco mi The corazón, Bible says that we don't know our own hearts, pero Dios lo conoce. but God knows it. Y este es el momento And this is the moment, en que quizás and where perhaps en esta pequeña oración in this prayer que vamos a hacer juntos, that we're all going to do together, nos vamos a poner delante de Dios. we're going to place ourselves Y before mire, the Lord. hermano, And Lord, brothers, entiéndame esto, listen to this. convertirse es una vez en la vida. To convert yourself is only one time in your life. Esto no se hace todos los domingos. You don't do this every Sunday. Uno se convierte una vez para siempre, You come to the Lord only one time. a no ser que se aleje Unless y se tiene que reconciliar. you go back, you fall away, and you have to Pero yo le reconcile. voy a contar algo. But I'm going to tell you something. Una vez iba escuchando la radio One day I was listening to the y radio, escuché una prédica and I heard a preaching tan buena, so good, so buena, good. que incluso terminó con un llamado a la prédica. And the preaching ended up with a calling. Y a mí me llegó tanto And it impacted me so que much, yo digo, pero ¿qué me importa? and I didn't care. Yo ya sé que yo tengo al Señor en mi corazón, I know that I have the Lord in my heart. pero por las dudas yo me convierto de vuelta. But perhaps I'm going to convert Yo no again. quiero jugar con esto, yo le doy. I don't want to play with this. I'm going to go ahead. Yo quiero estar con el I Señor. want to be with the Lord. Yo quiero que Él se agrade de mi vida cristiana. I want Him to be pleased with my Y life. yo como ustedes tengo muchos errores. And me, as you people, as you guys, I have many mistakes. Entonces ahora es momento de reflexionar So it's time to reflect y pensar and to think delante de Dios before God. en qué actitud vamos a tomar. What attitude will we show? Podemos ser el fariseo, We can be the Pharisee. pararnos We y stand decir qué bueno que soy. and to say to ourselves, we're so Yo, good. yo estoy bien, I'm good. yo no necesito ya más nada. I don't need anything else. Ya lo alcancé. I've reached it all. O podemos estar en el rincón Or we can be in the corner there, como aquel publicano like that tax collector, diciendo, Señor, and say, Lord, necesito de tu gracia. I need your grace. Necesito, I need it. necesito. I need it. Sé propicio de mí. Be merciful to me. Sé propicio de Be mí. merciful to Soy me. pecador. I'm a sinner. Yo te conozco, I know. pero Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. Necesito de tu gracia I need your grace. para cada día, For every day, caminar so I can walk en esta vida. in this life. Señor Jesús, Lord Jesus, ahora en este momento, this moment, si usted quiere orar al Señor, if you want to pray, usted sabe, you know, yo no lo sé.
I don't know. pero usted y Dios lo saben. But you, it's between you and God. Pero incluso podemos llegar a ser como el salmista. But we can be like the psalmist said. Señor, Lord, incluso de los pecados ocultos. even my hidden heart, Mira, my hidden sins. a mí no me importa lo que diga la gente. I don't care what people think Yo or quiero say. estar bien delante de ti. I want to be pleasing to you in front of you, Yo Lord. quiero caminar mirándote a ti. I want to walk looking at you, Lord. Por eso si querés orar en este momento, That is why if you want to pray now, podés hacer como aquel hombre you can do as that man en aquel rincón. on that corner. Señor, sé propicio de mí. Lord, be merciful to me. Sé propicio de Be mí. merciful to me. No quiero justificar. I don't want to justify myself. No puedo I justificar. can't justify myself. Podré mostrarle a mis hermanos las cosas. I can show my brothers and sisters things. Podré mostrarle a mis hermanos que estoy bien. I can show my brothers and sisters that I'm okay. Podré hacerlos creer que llevo una vida buena. I can fake it and make people think that I'm okay. Pero delante tuyo eso no sucede. But in front of you, Lord, I can't. Tú nos conoces. You know me. Tú conoces mi vida, You know my life, mi corazón. my heart. Por eso aquí estoy. That is why I'm here. Delante tuyo. Before you. Señor, lo más importante para mí Lord, the most important thing for me es estar bien delante tuyo. is to be pleasing to you. Nada más que eso. Nothing else than that. Nada más que eso. Nothing else Es than lo that. único que me importa. It's the only thing I care. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Quizás Perhaps sos de las personas, you are those type of people, como a todos nos ha pasado alguna vez, like it's happened to any of us, que pensaste que estabas bien delante del that Señor you probably thought you were okay in front of the Lord porque hacías ciertas cosas. because you were doing certain things. Pero Señor, en este momento Lord, at this moment, rompo con toda esa forma I break with all those customs de vivir of living que solo muestra lo de afuera. that only show the outside of Y me. delante tuyo, And before you, Señor, hazme de nuevo. Lord, make me new. Hazme de nuevo. Make me new. Una vez más, Once again, rompe esta vasija. break this jar, Hacela de nuevo. make it again. Necesito que tú la formes. I need you to form it. Señor Jesús, Lord Jesus, aquí estoy. I'm here. Soy un hombre, una mujer I'm a man, a woman con muchos defectos, with many con defects, limitaciones, with many pero limitations, me pongo en tus manos. but I put myself in your hands. Señor, Lord, sé propicio de mí. be merciful to me. Sé propicio de mí. Be merciful to me. Sé propicio de mí. Be merciful to me. Te lo pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Te lo Jesus. pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Si alguien Jesus. necesita oración, vamos a tomar un par de minutos para seguir orando. If anyone needs prayer, you can come up and we'll take a few minutes to Puede pray. pasar ya, pero sigamos orando. You can come up now. Siga orando. Keep on praying. Señor, sé propicio de mí. Be merciful to me. Señor Jesús, aquí estamos. Lord, we're here. Aquí estamos, Señor. We're here, Lord. No podemos esconder nada. We can't hide anything. No podemos esconder nada delante de We ti. can't hide anything. Aquí estamos. We are here. Aquí estamos todos. We are here. We're all here. Tú conoces, Espíritu Santo, You know, Holy Spirit, cada persona que aquí está. every person that's here, Incluso los que hoy no pudieron venir. including the ones that are not Tú here. conoces todo. You know everything. Todo. Everything. Tanto lo que conoces So much that you know que incluso that even la intención de nuestro corazón the intentions of our hearts, está delante tuyo. they're before you. Por eso aquí estamos. That is why we're here. No podemos justificar. We cannot justify ourselves. Aquí estamos tal como somos. We're here just as we are. Pero una vez más, But once again, recurrimos a ti. we come to you. Tú eres la fuente de toda gracia. You are the fountain of all grace. Alcánzanos una vez más. Come to us again, En el please. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Adore al Señor Worship the Lord y ore. and pray. Usted sabe la oración que tiene que orar. You know the prayer you need to Usted pray. sabe lo que tiene que decirle al You know Señor. what you need to say to the Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.